Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Hay una lista de los arrepentimientos más comunes de las personas en un estado terminal. Y el arrepentimiento número 1, que lo voy a citar tal cual de estos estudios, es: me hubiera gustado haber tenido el coraje de vivir una vida auténtica y leal a mí mismo, no como las demás personas tenían la expectativa que fuera. Ese es el peor de los arrepentimientos, y no es por las cosas que una persona hizo mal, sino por las cosas que esa persona nunca intentó hacer. Y este episodio se trata precisamente de eso, porque todos tenemos un potencial y todos tenemos la oportunidad de tener ese coraje y de vivir una vida auténtica y leal a nosotros mismos. Cuando estás viviendo una vida auténtica y leal a ti misma o a ti mismo, cuando estás haciendo eso, estás en tu potencial, pero muchas veces hay obstáculos que no nos permiten estar en ese potencial. Para mí, un indicador de que estoy en mi potencial es que estoy creciendo como persona, que estoy creciendo en ingresos, que estoy creciendo en impacto, que estoy creciendo en ahorros, que estoy creciendo en inversiones, creciendo en mis proyectos, en mi empresa, en mi networking, en mis relaciones, creciendo mis libertades, creciendo mis oportunidades, creciendo también mi mentalidad, creciendo mis experiencias y midiendo qué tan auténtico me siento, qué tan emocionado también me siento por los lunes, qué tan emocionado me siento porque ya empiece el siguiente mes y el siguiente año, y qué tan contento estoy con el proceso que me está tomando hacer las cosas que tanto quiero hacer, y qué tanto disfruto mi camino, el proceso. Dejando de lado las comparaciones con otras personas, hoy puedo voltear a ver mi versión de hace exactamente un año y ver la manera drástica en que todo esto ha crecido. Puedo voltear también a ver mi planeación del siguiente año y sorprenderme de todo lo que viene. Pero por mucho tiempo todo esto era nulo. Por mucho tiempo esto no estaba sucediendo. Por mucho tiempo yo no me sentía en mi potencial. Por muchos años era todo lo contrario. De hecho, hubo un punto en el que no me gustaba lo que hacía, no cumplía con mis planes. Hubo un punto en el que me proponía las mismas metas año con año. Dejaba pasar otro cumpleaños y dejaba pasar otro y otro, sintiendo que nada tenía sentido. Me sentía perdido, tenía un desorden, y esto me pasó tantas veces que verdaderamente hasta llegué a dudar de mí mismo, y me preguntaba mucho cómo es posible que algo que debería de apasionarme tanto, algo en lo que creo tanto, no pueda llevarlo a cabo. Y me pasó muchísimas veces, y es horrible que tienes una gran idea y la empiezas a explorar, pero como que empiezas y no empiezas, o entre comillas estás como que investigando, pero no te das cuenta y pasa un año, pasan 2 años, pero en tu mente sí quieres hacer ese producto, sí quieres hacer ese libro, sí quieres hacer esos cambios, hasta que ves un anuncio de alguien que sí lo hizo y se siente horrible. Se siente horrible pensar que pudiste haber sido tú, se siente horrible saber que tú tuviste la idea hace mucho tiempo atrás, se siente horrible saber que tú pudiste haber sido esa persona que sí lo hizo, y sí se siente súper feo lamentarte porque ves como alguien que tal vez estaba menos preparado, alguien menos inteligente, alguien menos creativo, o a lo mejor alguien en las mismas condiciones que tú sí tomó acción, y gracias a que dio los primeros pasos está ahí haciéndolo, está ahí en su mejor versión, está ahí desbloqueando su potencial, y con el tiempo vas viendo cómo esa persona, su producto, su impacto va mejorando, cómo evoluciona, cómo crece, y tú te preguntas mucho por qué no fui yo, qué me detuvo en su momento. Y ese dolor, esa frustración de ver a otros hacer lo que tú tanto soñabas es súper feo, es súper devastador y se siente horrible. Y es entonces cuando yo empezaba a cuestionarme qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, qué habría pasado si hubiera lanzado ese producto en lugar de esperar el momento perfecto, qué hubiera pasado si hubiera escrito ese libro, qué hubiera cambiado si me hubiera atrevido a inscribirme a ese curso, dónde estaría hoy si hubiera creado esa empresa en lugar de solo pensar en ella, cómo se sentiría haber compartido ese video en lugar de guardarlo, qué habría logrado si hubiera seguido mi pasión en lugar de conformarme con lo seguro. Mucho tiempo atrás y por años enteros yo no me dedicaba a nada de lo que hoy estoy haciendo, aunque por dentro sabía que quería hacerlo, y me sentía muy extraño porque me sentía tan perdido, pero también tenía ideas, pero no tomaba decisiones, no tomaba acción,
y sentía que las cosas que me gustaban no se podían unir, y las pocas veces que llegué a tener impulsos de motivación, empezaba algo pero lo abandonaba, lo empezaba otra vez y a la semana ya estaba otra vez olvidado y tenía que volver a investigar y volver a planear, y todo era un ciclo que se repetía, pero al mismo tiempo sabía que había algo adentro, sabía que algo podía ser diferente, y a pesar de toda esa nube súper fea, súper negativa, sabía que no quería estar en el público aplaudiendo, viendo cómo todo el mundo brilla, sabiendo que yo también podía. No quería quedarme cuestionándome años y años por qué no hacía las cosas que tanto quería. Y ahí es donde empecé entonces a solucionar estos 6 errores. Y me costó tiempo, me costó dinero, me costó muchísimo aprender a solucionar estos errores. Son errores profundos, errores que evidentemente ya no estoy cometiendo. En cada uno de estos errores, después de solucionarlos, hay un antes y un después. Y este episodio se trata de que tú también puedas identificar cuál de estos 6 errores estás cometiendo y que puedas identificar los procesos y las maneras efectivas de solucionar estos errores y darle a tu cerebro evidencia de que sí hay un camino. Y quiero empezar directo con estos 6 errores que no me dejaban estar en mi potencial, empezando por el primer error y uno de los más grandes que cometí, que fue quedarme mucho tiempo en algo que sabía internamente que eventualmente iba a abandonar. Cuando yo escogí mi carrera profesional, escogí ingeniería industrial. Quiero mencionar que mi ciudad es muy industrial. En la ciudad en la que yo nací, todo el mundo trabaja en John Deere o en Chrysler y este tipo de empresas, y la verdad es que nadie me dijo algo así como: a ver, Alfonso, tienes que estudiar esto. Simplemente yo lo elegí, y viendo en retrospectiva, de alguna manera estudiar eso era lo que era bien visto. Estudiar eso se veía como inteligente, era algo que nadie te decía que tenías que hacer, pero era como que lo correctamente aceptado, porque mantenerte en el molde, mantenerte en el mismo camino que están las demás personas, siempre es lo más fácil y cómodo y lo más normalizado. Y yo tenía una pequeña inquietud que en ese entonces no sabía cómo ponerle palabras, pero algo me decía que yo no me veía en una planta o en una industria con máquinas ni con cálculos de ingeniería todos los días. Y para tratar de convencerme de que sí eligiera esa carrera, una noche antes de enviar el formulario en el que tienes que indicar qué carrera profesional te vas a inscribir, vi un video en YouTube de cómo los ingenieros industriales hacían las atracciones y los rides para los parques de Disney. Y después de ver ese video, yo solo pensé como: ok, yo quiero hacer eso. Y fue como tratar de forzar una razón para que me atrayera un poquito a algo que no me gustaba. Fue como internamente decir: ok, no le haré caso a mi intuición, pero tal vez algún día vaya a trabajar haciendo atracciones para un parque, y eso sí me va a gustar, porque voy a ser un ingeniero trabajando para un parque de Disney. Para ejemplificar esto, se me ocurre la única comida que yo no puedo comer. Esa comida es el hígado. No puedo con la textura, no puedo ni con el sabor. Fuera del hígado, todos los alimentos me encantan, sobre todo la comida italiana, pero haber elegido ser ingeniero convenciéndome de que algún día podía trabajar en Disney fue como si yo hubiera dicho hoy: me voy a servir un plato de hígado aunque no me guste y aunque no lo soporte, aunque odie el sabor y aunque yo sé que no me gusta para nada, me voy a servir como complemento un puré de papa. Fue como tratar de encajar una pieza de un rompecabezas donde claramente no pertenece y tratar de forzar una conexión que nunca se iba a alinear. Pero solo era una ilusión, una forma de engañarme a mí mismo. Elegir esa carrera fue como decidirse por una vida que no se siente correcta, pero adornándola con promesas futuras que quién sabe si se iban a cumplir. Lo más probable es que no. Y en ese entonces yo me aferraba a la carrera. Honestamente, las personas me preguntaban todo el tiempo si me gustaba y yo siempre respondía: sí, me encanta esta carrera. Y honestamente le echaba demasiadas ganas, pero al mismo tiempo yo veía cómo a mis amigos y a mis compañeros de ingeniería a veces sí batallaban y sí estudiaban y sí le dedicaban mucho tiempo, pero les gustaba y les daba curiosidad y les emocionaba resolver los problemas de las clases. Eso les llenaba. A mí todos los ejemplos de las clases, casos de estudio, problemas, tareas, yo no les encontraba ningún sentido, no les encontraba ninguna lógica, porque no era algo que a mí me estuviera matando de curiosidad, y más bien yo solo me estaba matando
matando tratando de sacar buenas calificaciones, mientras a ellos sí les brillaban los ojos con cada clase y con cada tarea, con cada lectura y con cada examen. Y con el tiempo fue súper evidente que yo no me la pasaba leyendo libros de ingeniería industrial. Yo no veía documentales sobre eso. Yo no pasaba todo mi tiempo libre escuchando podcasts de esos temas, ni me mataba de la curiosidad en las madrugadas buscando cómo ser un mejor ingeniero industrial. Y si hubiera visto y escuchado y hecho caso a las señales, claro que hubiera decidido un cambio antes, porque cuando se trata de tiempo no podemos permitir desperdiciarlo. Pero lo más extraño es que ni siquiera lo consideraba una opción, no se me ocurría hacer un cambio y a nadie le podía preguntar por qué no se me ocurría esa posibilidad. Si hubiera hecho journaling, si hubiera hecho introspección, si me hubiera detenido con una simple pregunta como ¿te ves haciendo esto toda tu vida, sí o no? O una pregunta como ¿quieres seguir en esto porque te encanta y te mata de curiosidad, sí o no? O una pregunta como ¿quieres seguir creciendo en esta carrera profesional y todo el tiempo estás buscando aprender sobre esto porque te mueve y hace que te brillen los ojos, sí o no? Y por eso otro error que se desprende de esto que cometí durante casi 2 años y medio fue dejar pasar mi vida sin tiempo para la reflexión, porque obviamente en ese punto yo no conocía la práctica de la escritura diaria en mi journal, que es precisamente para poder darte cuenta de este tipo de situaciones. Tampoco iba a terapia, no iba con una psicóloga, no hacía tapping, no meditaba, no me cuestionaba, y entonces si no tenía tiempos de introspección y reflexión no procesaba nada de lo que estaba sucediendo. Solo me mantenía ahí por esos 2 años y medio como corriendo en círculos una carrera que no me satisfacía ni me llenaba. Y ahora me pregunto mucho por qué me quedé tanto tiempo, 2 años y medio, en algo que yo sabía que eventualmente iba a dejar o iba a cambiar. Ahora, conociendo este error, para mí es una prioridad tomar siempre decisiones rápidas, sobre todo en este tipo de cosas, en las que sé que si algo no está bien, si algo no va por ahí, si algo no me gusta, ¿para qué pasar más tiempo pretendiendo? ¿Para qué pasar más tiempo autoengañándome? Si yo sé que eventualmente tomaré la decisión de hacer un cambio, entonces mejor hacerla hoy, esta semana, o crear una estrategia para salir de ahí este mes, antes de gastar mucho más tiempo ahí. Hay una frase que me encanta que dice: si tomas el tren equivocado, asegúrate de bajarte en la primera parada, porque cuanto más tiempo permanezcas en el tren equivocado, más caro te va a costar el viaje de regreso. En el momento, este patrón de aferrarse a lo que no nos llena puede parecer una distracción muy cómoda, pero en realidad es una forma de evitar o de enfrentar la verdad. Y la verdad es que en esos puntos no estamos viviendo ni actuando bajo nuestro verdadero propósito. Dedicar tus mejores horas del día, dedicar tus 8 horas más productivas a lo que no te llena, no te va a hacer crecer nunca. Y esa es una de las cosas que más te mantiene sin poder desbloquear tu potencial. Aceptarlo no es fácil, requiere humildad para reconocer que tal vez te equivocaste de camino, que tal vez te equivocaste de tren, y requiere valentía para tomar una nueva dirección. Pero es mejor hacer el cambio hoy a dejar pasar otros 2 años y medio más, 5 años más, 10 años más y saber que estás perdiendo el tiempo. Yo por mucho tiempo evité darme cuenta, evité ponerle palabras a esta sensación y sí evité decirme a mí mismo: a ver, esto no me gusta, esto no es lo que quiero, porque también cuesta escuchar eso, cuesta aceptarlo. Es un golpe para el ego, porque aceptar que no te está gustando lo que estás haciendo actualmente es como aceptar que te equivocaste, y a nadie le gusta esa sensación porque es incómoda, y esa sensación de incomodidad no se va hasta que ya estás del otro lado. Y cuando ya estás del otro lado puedes decir: ok, ahora que estoy haciendo algo que sí me llena, algo que me encanta y algo que me emociona, la incomodidad por la que pasé para aceptar que me equivoqué no es nada comparado con esto. Cuando estaba a punto de tomar esa decisión, también llegué a pensar: es que a ver, ¿qué sentido tiene tomar otra decisión de otra carrera? ¿Qué sentido tiene cambiarme si ya invertí y gasté 2 años y medio de mi vida en esto? Ya mejor lo termino. Pero más importante fue hacerme la pregunta: ok, pero ¿vas a invertirle más a algo que sabes que no vas a dedicarte en el futuro? ¿Vas a dedicarle más energía, más esfuerzo a algo que tú sabes que no es lo tuyo y
y que no es tu camino. Y también me daba miedo la decisión, me daba miedo el cambio y me daba miedo la incertidumbre también de lo desconocido. Pero también me recordaba una y otra vez que aceptar que algo no está funcionando es parte también del crecimiento personal, es parte de madurar y expandir la zona de confort, el reconocer cuando algo ya no nos sirve, cuando algo ya no va con nosotros y tener el coraje de hacer el cambio necesario para alinearme con lo que realmente me apasiona es crecer como persona. Y fue la primera vez que de cierta manera puse un límite. Fue la primera vez que dije no a algo que no iba conmigo para poder decir que sí y abrirle las puertas a lo que yo sí era. Y pasaron 2 años y medio invertidos en algo que no me iba a dedicar, sí, pero ahora tengo tan presente después de esa lección que cada día que paso el tiempo en algo que no me apasiona es un día perdido. Un día en el que podría haber estado construyendo la vida que realmente quiero. Por eso, de aquí en adelante, si algún día experimento esa sensación en el fondo de mi mente otra vez, o si vuelvo a escuchar esta voz que me dice esto no es lo que quieres, no lo voy a ignorar, porque ya tuve una gran lección y entonces esa voz, esa sensación la uso para tomar decisiones, porque este gran error me enseñó que procrastinar decisiones importantes es lo que me mantuvo a mí estancado por muchos años. Un día después de haber tomado la decisión de cambiarme de carrera, después de haber corregido este error, un día después empezaron a cambiar las cosas. Si haber dejado pasar tanto tiempo fue uno de mis errores más grandes, tomar la decisión y actuar fue uno de mis más grandes aciertos. Hace unas semanas fui a una cena y durante la conversación hubo algo que no se me ha olvidado, se me quedó muy grabado, porque alguien durante la cena y en la plática alguien comentó: es que tú, Alfonso, llegas radiante y con una sonrisa porque vienes de un día en el que trabajaste en algo que te emocionaba de tu empresa o algo que te emocionaba de tus productos o de tu novela, y siento que yo llego todo cansado y quejándome de mi trabajo. Ese comentario resume la diferencia después de haber corregido este error, porque antes creía que era inteligente escoger una carrera que aparentemente iba a hacer que me fuera bien, o que era inteligente ir por una carrera profesional que me daría, entre comillas, estabilidad, pero ahora sé que la única prueba real de inteligencia es si consigues lo que deseas en la vida. El segundo error que cometí que no me dejaba desbloquear mi potencial fue engañarme diciendo que sí quería hacer algo y pasar años investigándolo. Porque hubo un periodo gigantesco de años en los que yo estuve buscando cómo escribir un libro, y tengo que ser totalmente honesto, desde que yo estaba en primaria ya sabía que yo iba a escribir libros. Desde secundaria a mis 15 años ya buscaba tips de escritura. Desde esa edad, según yo, intentaba escribir un libro. Desde 2008 o antes investigaba las rutinas creativas de mis escritores favoritos y veía sus documentales uno tras otro y lo repetía y voy a poner la historia entera sobre la mesa. Desde 2008 que yo ya sabía que quería escribir un libro, pasaron 11 años hasta que finalmente escribí y publiqué el primero. Durante esos 11 años, ¿terminé algún manuscrito? No. Durante esos 11 años estuve mejorando, editando y puliendo un libro. No. Me sirvió toda la investigación diaria de rutinas y documentales y leer cada artículo de cómo se escribía un libro. No, tampoco. Y es tan sencillo caer en este impulso de querer investigarlo todo, porque yo me convencía a mí mismo que sí estaba tratando, que estaba investigando, que estaba descubriendo cómo se hacía un libro, que me estaba preparando y que sí lo estaba haciendo. Pero si somos objetivos, ¿en dónde están todos los libros que debí de haber escrito durante esos 11 años? Puedo decir con toda la seguridad que la investigación, entre comillas, de 11 años no me sirvió de absolutamente para nada. Porque cuando en 2018 tomé la decisión y ahora sí me tomé en serio, lo que pasó fue que al empezar ahora sí a escribir un libro con un plan, con una estrategia, con una estructura, con fechas meta, ahí ahora sí me di cuenta de los retos que tenía que aprender a dominar y de las técnicas de escritura que tenía que pulir. Y ahí sí, ya con la práctica, pude experimentar diferentes rutinas hasta llegar a una que a mí me funcionara.
Hasta que ya comencé a realmente escribir todos los días, surgió lo que tenía que enfrentar y surgió lo que tenía que mejorar y surgió lo que tenía que aprender. Es como si alguien quisiera ser nadador o clavadista y llegar a las Olimpiadas y ser el mejor clavadista del planeta, pero esta persona pasa 11 años buscando teoría y viendo videos sobre cómo hacer los clavados, pero sin entrar nunca a la alberca. No tiene sentido, porque hasta que esa persona empiece a entrenar en el agua, en la alberca, y hasta que esta persona esté con un coach, se va a dar cuenta de los verdaderos retos y muy probablemente va a ser diferente a los que trató de anticipar con su, entre comillas, investigación de 11 años. Y entonces, alguien que quiere ser un chef, por ejemplo, de alta cocina y solamente pasa años viendo programas de cocina en la tele, viendo videos de YouTube, leyendo recetas y estudiando técnicas, pero nunca se atreve a encender la estufa, ni a encender el horno, ni a preparar ningún plato, aún y con tanta teoría, nunca aprenderá a manejar los ingredientes, nunca va a aprender a crear sus propias recetas. Y si nunca cocina, entonces nunca va a ser chef, aunque pase 11 años investigando cómo serlo. Nunca voy a olvidar la frase que hizo que todo hiciera clic en mi mente, que ni siquiera es una frase súper rimbombante ni súper inspiradora. Solo fue una frase que literalmente me hizo pensar y me la topé esta frase en 2018. Y la simple frase que hizo que tomara acción fue: lo que hacen los escritores es escribir todos los días. Si no estás haciendo eso, no eres escritor. Punto. Y entonces prepararte no significa investigar en internet y leer vlogs y escuchar podcasts. Prepararte para estar lista o listo viene de empezar el proceso y de mejorar mientras ya lo estás haciendo. Por eso nunca vas a sentirte 100% lista o 100% listo, porque esa sensación viene hasta que ya empiezas y con la práctica mejoras. Prepararte y estar lista o listo es una sensación que vas a obtener de decidir y de ir a presentarte cada día a la práctica. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Stanford mostró que las personas que se enfocan en la preparación pero sin actuar suelen quedarse atrapadas en un ciclo de precisamente inacción. Y también más data obtenida en la Universidad de Stanford en un experimento en el que estudiaron a las personas que creen y actúan bajo la mentalidad de aprender haciendo versus los que esperan hacer perfectamente competentes, experimentan un crecimiento personal y profesional significativamente mayor. Y este mismo estudio comprobó cómo este enfoque de aprender haciendo y aprender practicando incrementa la tasa de probabilidad de un éxito en un 40%. Y un 40% es un número gigante cuando se trata de probabilidades de éxito. Y entonces la frase "no necesitas estar listo para comenzar, necesitas comenzar para estar listo", que yo sé que esta frase es un cliché, ahora podemos ver que lo que hay detrás es real y es ciencia comprobada. Ahora, como fue la época de las Olimpiadas, voy a usar este ejemplo de alguien que quiere ser gimnasta olímpica. Y entonces esta persona puede pasar 5 años viendo videos, escuchando podcasts, buscando rutinas y sintiéndose que no está lista, o puede decirse a ella misma: ok, no estoy lista, pero voy a ir a inscribirme a un gimnasio, voy a ir a unas clases, voy a conseguir un entrenador y a un coach que me guíe y me muestre el proceso, y entonces voy a estar avanzando en mi preparación para estar lista algún día para llegar a las Olimpiadas. Porque de nada sirve buscar consejos, rutinas, leer tanto si no lo aplicas. La única cura para dejar de sentir que no estás lista, la única cura para dejar de sentir que no estás listo es empezarlo y practicarlo, porque ahí vas a descubrir lo que se tiene que hacer, no antes. Ahora, cuando tengo esta sensación de "ay, no, es que no estoy listo", o "no, es que primero tengo que investigar", tengo que recordarme en esos momentos que tengo que meterme a la alberca y practicar. Tengo que abrir un nuevo documento y ponerme a escribir el libro. Tengo que crear el primer borrador, el primer prototipo, crear la primera versión del producto. Tengo que agarrar el pincel, tengo que prender la estufa y experimentar por mi propia cuenta cocinar. Y ya cuando pruebe el platillo, ya podré darme
darme cuenta de qué sabores le faltan, podré darme cuenta de cómo me quedó la textura. Ahí me voy a poder dar cuenta de qué mejoras tengo que hacer en mis habilidades de cocina, porque esa es la manera de estar listo. Porque si dejas pasar 2 años, 5 años o como yo que dejé pasar 11 años, te vas a dar cuenta que las cosas que tenías que hacer para estar lista o listo se descubren cuando ya estás en el camino. El tercer error que no me dejaba estar en mi potencial y que literalmente me frenaba fue querer actuar en reversa. Porque así como buscaba tips todos los días, investigaba, también me engañaba creyendo que tenía progreso tratando de tener respuestas anticipadas. Por ejemplo, cada vez que durante esos 11 años que quería escribir un libro, en lugar de escribir me ponía a pensar y a decir, pero ¿cómo se va a llamar el libro? Porque tiene que tener un buen título, tiene que ser súper llamativo. Y entonces, en lugar de escribir el libro, empezaba la investigación de cómo es un buen título. Y sí tomaba acción, porque hacía lluvias de ideas de títulos. Y ahora que volteo a ver eso hacia atrás, es como, ay, por Dios, ni siquiera había una historia, no había ninguna página escrita, no había ningún libro. Y yo pasaba horas y días buscando cómo ponerle el mejor título. Y me pasó cientos de veces que no era el título que me ponía a buscar. También empezaba a fantasear con cosas como, ok, pero ¿en dónde voy a hacer la presentación del libro? ¿En qué auditorio y en qué evento lo voy a presentar? Y me ponía a hacer una planeación del lanzamiento del libro y buscaba requisitos para presentarme en tal librería, buscaba requisitos para presentarme en la Feria del Libro de Guadalajara, pero no tenía libro. Lo peor de todo es que este error no lo ves en el momento, porque no lo ves como si fuera a fantasear. No, al contrario. En el momento en el que a mí se me ocurrían esas dudas, parecían tan serias y reales, parecía algo que sí tenía que resolver en ese momento. Y qué vergüenza, pero también pasé horas, meses, años buscando una y otra vez el proceso para publicar un libro. Y buscaba los contactos, y buscaba las agencias literarias, y buscaba cómo le hizo fulanito para publicar su libro, o buscaba cómo le hizo aquella persona para publicar el suyo, o buscaba los formularios de las diferentes editoriales y hacía mis listados gigantes de editoriales de todo el mundo y hasta les escribía correos contándoles que estaba escribiendo un libro. Y me da risa porque pasé 11 años preguntándome cosas como, a ver, ¿cómo va a ser la campaña del libro? ¿De qué color va a ser la portada? ¿Qué fuente voy a elegir? ¿Cuál va a ser mi firma? ¿Cómo va a ser mi página de internet? Tengo que practicar cómo voy a firmar los libros. Y me preguntaba cosas súper tontas como ¿qué tipo de archivo le tendré que enviar a la editorial? ¿Será que es Word o será mejor un PDF? Y pasaba horas buscando eso. O cosas como ¿será que tengo que comprar mi dominio de internet? O cosas como a ver, ¿cómo será el contrato de publicación de un libro? ¿A qué abogado le voy a tener que hablar? ¿Cómo voy a anunciar el libro? Y sí, estas cosas me dan risa ahora, pero aparte de que me da risa, también frustra. También frustra pensar y decir, maldita sea, durante esos 11 años pude haber escrito mínimo unos 3 o mínimo unos 4 libros, pero no escribí ninguno, porque todo ese tiempo que perdí fue por querer actuar en reversa, fue por querer tener claridad antes de empezar. Fue como si me hubiera imaginado con el libro ya terminado y escrito y pensar en los problemas futuros y tratar de resolverlos antes de que se presentaran. Por eso cada proyecto, cada meta, cada objetivo tiene sus etapas y querer ir en reversa no te va a ayudar en nada. Por eso todo tiene un proceso. El cerebro y la mente tienen energía limitada. Entonces, ¿qué prefieres? Utilizar tu creatividad, tu enfoque, tu atención, tu energía en la etapa actual de tu proyecto, en lo que verdaderamente importa, que en mi caso era enfocarme 100% en escribir el mejor libro posible y repetirme como tranquilo, una vez que termines de escribir el libro, vas a desbloquear las siguientes etapas y esas próximas etapas van a tener en el futuro el 100% de tu atención y energía en su momento para que en su momento salgan de la mejor manera posible, o prefieres dedicar el 10% de tus mejores recursos, solo el 10% a escribir el libro o a veces 0 y enfocarte en actuar en reversa tratando de anticipar las últimas partes del proceso, pero cuando termines todas esas cosas futuras y las tengas resueltas, no vas a tener lo más importante, el libro.
Y esto, al menos para mí, es como tratar de querer que todo salga muy bien. Una buena intención por querer anticipar cosas futuras termina en una acción que afecta de manera negativa. Por eso está esta frase que dice: adelantarse en el proceso a cosas futuras es la mejor forma de evitarlas, porque evitas que sucedan al no avanzar en lo que sí te hará llegar ahí. Y eso sucede porque para nuestro cerebro es mucho más sencillo priorizar tareas fáciles sobre las importantes, pero como resultado de eso no avanzas en lo que realmente importa, no avanzas en lo que sí te acerca a tus metas, y al no acercarte a tus metas dejas de sentir progreso, y como no sientes progreso en lo que sí importa, aumenta las probabilidades de abandonarlo y dejarlo incompleto. Yo estuve mucho tiempo en ese ciclo. De hecho, cuando mi mente se va en reversa y trata de adelantar cosas del futuro, es porque de alguna manera hacer lo que importa, hacer lo que se tiene que hacer hoy, es la parte difícil. Lo difícil es lo que requiere que actives el cerebro. Lo que importa es lo que hace que te incomodes. Lo difícil es eso que empiezas a hacerlo y no sabes cómo, y te quieres parar del escritorio y ponerte a hacer otra cosa porque te está incomodando o te está costando. La mayoría de las veces lo que sí te va a hacer avanzar es esa tarea que cuando te sientas a hacerla luchas con esa idea de levantarte y hacer cualquier otra cosa, porque eso importante, eso difícil te desafía y te cuesta. Yo me lo imagino mucho como cuando te enfrentas a un problema difícil en el trabajo, o cuando te enfrentas a una decisión que sé que tengo que tomar, pero te produce ansiedad porque no es una decisión sencilla. Y ese es el momento en el que debo de recordar que lo difícil es precisamente lo que vale la pena. Tengo que recordar que hacer lo difícil es el puente que te lleva del lugar donde estás al lugar donde realmente quieres estar. Entonces, para resolver y solucionar este error, cuando sientas esa incomodidad o esa urgencia de escapar de la tarea, reconoce que estás en el camino correcto. Reconoce que estás enfrentando lo que necesitas enfrentar, y al hacerlo estás creciendo, estás avanzando, estás acercándote a tu potencial, porque hacerlo difícil es donde sí hay verdadero progreso. Así que en lugar de evitarlo, enfréntalo y hazlo, porque en lo difícil es donde sucede el cambio real, y no en una anticipación fantasiosa tratando de actuar en reversa. Porque el tiempo perdido nunca se recupera, pero el tiempo bien invertido sí construye, y cada proyecto tiene su propio ritmo y hay que respetarlo. Y ese es un recordatorio muy grande para mí de no malgastar mi energía en lo que aún no ha llegado. Así que enfócate en lo que importa hoy y deja que el futuro se desarrolle cuando sea su momento. El cuarto error que no me permitía desbloquear mis siguientes niveles de potencial fue buscar recompensas en el corto plazo, porque antes honestamente hacía algo buscando que al instante fuera un rotundo éxito. En mi segundo libro escribí esta frase y la voy a citar tal cual. Dice: yo odio la paciencia y que las cosas tomen su tiempo. Ese segundo libro lo escribí a finales de 2021 y ahora 3 años después crecí en ese aspecto, porque ha habido tantas experiencias que me han enseñado la paciencia y el valor que tienen, porque la paciencia mezclada con trabajo duro y estrategia es una de las mejores recetas. Yo, como fan, por ejemplo, de muchas sagas y series y películas, me cuestionaba tanto por qué les costaba años crear una película. Me cuestionaba y no entendía por qué le cuesta años a mis escritores favoritos escribir y publicar sus siguientes libros. Nunca lo entendía. Y ahora me parece una completa locura que mi proyecto más largo y duradero, después de la empresa de suplementos que vendí y después de Alfonso Aguirre Corp, ha sido mi novela. Y me vuela la cabeza cómo empecé a escribirla en 2022, la terminé de escribir en 2023, la editorial la compró a inicios de 2024, seguimos haciendo ajustes y va a ser publicada en marzo de 2025. Y lo curioso es que el proceso está avanzando, nada está detenido. Literalmente cada día y cada semana hay progreso. Pero a mi versión de hace 5 o 6 años, esta situación ya lo tendría en el hospital por ansiedad y desesperación, o tal vez ya estuviera abandonado el proyecto entero, o hubiera
hubiera visto los tiempos y se hubiera desesperado y hubiera publicado el manuscrito y la novela al día siguiente en internet. Pero ahora sé que vale la pena pensar en el largo plazo y sé que 2025 va a ser un largo año para poder anunciar la novela por todas partes, y ya definí que en 2026 voy a empezar a escribir mi segunda novela y ya sé que probablemente vaya a ser publicada hasta 2029 o 2030, y ahora eso me emociona muchísimo. Por otro lado, cuando inicié este podcast, si lo hubiera empezado con una mentalidad errónea o con mi mentalidad de antes, con mi mentalidad anterior, hubiera publicado el episodio 1 o el episodio 2 o el 3 y hubiera estado como loco viendo el conteo de reproducciones y matándome y quebrándome la cabeza para buscar reproducciones rápidas y buscando cómo tener un éxito rotundo con los primeros 2 episodios, como si ese fuera el verdadero logro. Pero en lugar de eso, cuando inicié este podcast me propuse 2 metas. Número 1, llegar al episodio número 20, porque hay data de compañías como Spotify y YouTube en el que muestran que el 90% de los podcasts no llegan al episodio número 3. 90%. Y de ese pequeño 10% restante que sí supera el episodio número 3, solo 1 de cada 10 llega al episodio número 20. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 1% de las personas, el 1 que inicia un podcast, supera el episodio número 20. Por eso esa fue mi primera meta. Y la realidad es que esto no nada más pasa con los podcasts. Esto es como una analogía que también pasa con la mayoría de los proyectos de negocios o proyectos creativos que se empiezan en el mundo. Esto pasa también cuando quieres incorporar un nuevo hábito, pasa cuando quieres hacer un cambio, cuando inicias algo, cuando inicias lo que sea. Casi siempre solo el 1% de las personas que lo inician o lo intentan lo mantienen a lo largo del tiempo. Y la segunda meta que yo determiné al iniciar el podcast fue que iba a ver los resultados en el episodio número 100. Lo que quiere decir que tengo muy presente que los resultados gigantescos los voy a ver y los voy a esperar 3 años más adelante. No hoy, no este mes, no este año, no el siguiente año. Voy a ver los resultados en 2027. De hecho, cuando grabé el primer episodio, lo escuché y pensé cosas como, Dios mío, sueno como un novato. Y claro que no me sentía listo. Y tenía la opción de no publicarlo, o tenía la opción de volver a repetirlo, o de decir, no, a ver, tengo que mejorar y tengo que darme otra semana para hacerlo, tengo que darme otro mes, no pasa nada. Pero siempre que retrasas algo, la tendencia y la probabilidad es que se alargue meses y se alargue por años. Por eso, en ese momento que me escuché a mí mismo en el primer episodio, me dije, a ver, no me gusta cómo sueno, no me gusta cómo hablo, no me encantó cómo me expresé, entonces voy a publicarlo, voy a hacer mis notas de lo que puedo mejorar y voy a mejorar eso que no me gustó para el segundo episodio. Después grabé el segundo episodio, tampoco no me gustó cómo hablaba, se me iba el aire, no usaba una voz que a mí me gustaba, pero también lo publiqué y pensé como, ok, ahora tengo estas cosas que mejorar para el tercer episodio. Y ese segundo episodio se lo envié a mis amigos y les pedí feedback, pero ya cuando el episodio estaba publicado. Cuando publiqué el tercero, se los envié y les dije, a ver, ya corregí lo que me comentaron que tenía que mejorar del episodio anterior. Y me mandaron feedback nuevo. Y hoy, tantos episodios después, sigo en el mismo proceso de mejora continua y así quiero seguir porque me encanta ese proceso, me encanta pedir feedback, me encanta detectar en qué puedo mejorar, me encanta arreglar en el siguiente episodio lo que encontré de mejoras en el anterior, porque todo siempre se puede mejorar y eso es pensar en largo plazo, porque conozco personas que al mismo tiempo que yo estaba iniciando el podcast, ellos también estaban por iniciar el suyo, estaban por empezar y algunos de ellos ya hasta habían grabado sus primeros episodios y tanto tiempo después no los han publicado, no los han empezado, ahí los tienen guardados, ahí los tienen ya editados porque están ahí detenidos y me frustra tanto porque quisiera que vieran y que se dieran cuenta que lo importante no es lanzar un primer episodio perfecto. Lo importante es publicar el primer episodio pensando en el largo plazo y practicar con cada episodio para que tu episodio 100 sea súper bueno. En el mundo de los libros, gracias a que publiqué mis primeros 2 libros, el tercero que viene para 2025 ya va a tener muchísimas cosas perfeccionadas que no había manera que perfeccionara en el primero. Mi primer post comparado con los de ahora fue pésimo, pero gracias a que publiqué
publiqué muchos posts que no funcionaron, pude descubrir también los que sí funcionan. Y para ver esto de manera más amplia y profunda, ¿qué hubiera pasado si en 2020 no hubiera lanzado mi primer suplemento? Porque la fórmula la podía mejorar, la etiqueta la podía y quería diseñar mejor, el sabor tenía muchas áreas de oportunidad, pero si me obsesionaba con perfeccionar todo, nunca hubiera lanzado. Hoy, por ejemplo, si voy al gimnasio, no puedo buscar tener resultados el día 1, porque si voy al gimnasio buscando resultados en el día 1, voy a ir un día y voy a ir una semana y voy a verme en el espejo y voy a querer rendirme al no ver esos resultados de manera instantánea. Pero si me mantengo con la idea firme de que en 3 años voy a ver los resultados, facilito mantenerme constante. Y cuando quiera no ir, cuando quiera fallar, cuando me sienta súper cansado, voy a poder recordarme que lo estoy haciendo por esa versión de 3 años más adelante, no por lo que pueda obtener hoy. Si hoy empezar a escribir un libro nuevo, no podré iniciar con la fantasía de que el día 1 o la semana 1 ya voy a estar súper inspirado con la historia perfecta y con la historia súper completa en un día. Pero puedo iniciar más bien pensando, ok, hoy tienes una pequeña idea inicial, pero tienes que hacer todos los días una lluvia de ideas para encontrar la historia completa. Y tienes que hacer tu planeación y vas a sentir que todo hace clic hasta ya tenerla escrita y todo va a hacer clic hasta que ya esté terminada y editada y va a tomar tiempo. También cuando lanzamos el primer journal de colección, teníamos decenas y cientos de ideas más, por ejemplo para el empaque o de cosas extras, pero le recordaba a mi equipo constantemente, a ver, esto tiene que salir y tenemos que lanzar, y qué increíble que tenemos una lista de cosas que agregar para futuras ediciones. Qué increíble que para la siguiente edición del journal podemos hacer todas estas mejoras y para el tercero estas otras y para el número 10 todas estas mejoras. Pero hoy es importante lanzar, porque si no avanzamos no progresamos ni accionamos. A mí me gusta mucho recordar la historia de Steve Jobs con el iPhone 1, porque cuando Steve lanzó al mercado en 2018 el iPhone 1 no tenía tienda de aplicaciones, no tenía App Store, no existían las aplicaciones, prácticamente solo tenía música, Safari para entrar a internet y YouTube que ya venía instalado para ver videos y la función obvio de mensajes y de teléfono. ¿Y tú crees que a Steve Jobs le fascinó la idea de lanzar el primer iPhone sin la función de poder instalarle aplicaciones? Claro que no. Y la cámara era horrible, no había apps, entonces tenía muy pocas funciones. Pero pensando en el largo plazo, él dijo, a ver, esto es lo suficientemente bueno, hecho es mejor que perfecto, tenemos que lanzar y en las siguientes ediciones ya veremos cómo le hacemos para incorporar las mejoras que queremos hacerle a esto. Y ya después le agregaron mejor cámara y le siguen mejorando cada año y después lanzaron la App Store para que pudieras instalar aplicaciones, después le agregaron Siri, después lanzaron su propia aplicación de mapas para competir con Google Maps, ahora van a agregar la inteligencia artificial, muchos años después agregaron la aplicación para rastrear tu celular, para rastrear tus dispositivos y todas estas cosas se fueron haciendo y mejorando con el tiempo, porque Steve sabía que no se trataba de esperarse otros 20 años más hasta tener todo eso listo, se trataba de hacerlo, de lanzar y de pensar en los resultados de cómo sería el iPhone 20, pero para poder llegar a tener un iPhone 20 que fuera increíble, primero había que pasar por un iPhone 1 y un iPhone 2 y un iPhone 3 y así sucesivamente, porque la mejora continua siempre es mejor que la perfección retrasada. Hay un estudio de la Harvard Business Review sobre los objetivos a largo plazo que determinó que las personas que establecen metas a largo plazo y trabajan constantemente hacia ellas tienen un 64% más de probabilidades de experimentar crecimiento sostenido en comparación con aquellos que buscan solo resultados inmediatos. 64%. Por eso, después de corregir este error y de ver toda la evidencia y comprobar los resultados por mí mismo, ahora me encanta y todo lo quiero hacer con estrategia a largo plazo. Y por eso me gusta preguntarme constantemente, a ver, con esto, ¿a quién le estás sirviendo? ¿A tu largo plazo o a tu ego que quiere resultados inmediatos por aprobación y aplausos? El quinto error que no me dejaba liberar mi potencial fue ignorar y no conectar mis diferentes curiosidades, gustos y pasiones y pensar que no tenían nada que ver una con la otra.
porque verdaderamente los días que pasé quebrándome la cabeza con esto fueron cientos de días, cientos de noches, y no entendía por qué me llamaba la atención habilidades o mundos que aparentemente no los podía conectar. Y me preguntaba cosas como, ¿cómo? ¿Será que estoy mal? ¿En qué momento hice que me gustaran cosas tan distantes una de la otra? ¿Qué desperdicio de tiempo? Siempre van a ser cosas súper distantes y siempre van a ser cosas y hobbies separadas unas de las otras. Y me cuestionaba demasiado cosas como, ¿qué sentido tiene que yo escriba un libro? O pensaba cosas como, qué locura que me fascinan los negocios, los libros, la escritura, la industria de productos físicos, hablar en público, editar un video, hacer una página de internet, programar, organizar eventos. Y no tenía sentido que me gustara el mundo de las fotos, el e-commerce, las ventas, el diseño, los viajes, Disney, los journals. Y no entendía por qué admiraba tanto a CEOs y directores de empresas como Bob Iger, o que me matara de curiosidad la estrategia del director de Starbucks, o no entendía por qué me gustaban los libros de desarrollo personal y que también me inspiraran personas como Hillary Clinton o el fundador de Nike. Y me cuestionaba mucho qué sentido tiene todo esto que me gusta, qué sentido tiene esta habilidad con la otra y con esta otra. Y solo me decía a mí mismo como debería enfocarme en una sola cosa. Y me sentía abrumado por tener tantos intereses y no saber cómo unirlos. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué no puedo simplemente ser bueno en una sola cosa como los demás? ¿Por qué no elegí solo un área? ¿Por qué mi mente tiene que estar con otras cosas? Qué cansado. Y me quitaba el sueño pensar que mis intereses no llevaban a ningún lado concreto. Y en ese entonces me acuerdo perfecto que me imaginaba como si tuviera que justificarme ante las demás personas. Sentía que tenía que explicarle a todo mundo por qué me apasionaban cosas tan variadas. Como si tuviera que convencerlos de que todo tenía sentido. Pensaba que las demás personas necesitaban entender mi camino, como si todo mundo tuviera que poner como un sello de aprobado, como si las personas tuvieran que decirme, sí, aprobamos que te gusten cosas distintas. Ahora sí, con nuestro permiso puedes continuar con tu vida. O pensaba que tenía que hacer que todo encajara perfectamente en sus expectativas y que tenía que encontrar una narrativa lógica que todo mundo pudiera aceptar. Y me costaba trabajo, porque en eso entonces ni siquiera yo entendía o ni siquiera yo le veía la lógica. Entonces, más conflicto aún, que no podía ni explicarme a mí mismo cómo se conectaba todo. Entonces, menos le iba a poder explicar a los demás. Y entonces creía que si no podía articular o explicar cómo todas mis pasiones y gustos y curiosidades se conectaban, entonces estaba perdiendo el tiempo. Y sentía que algo andaba mal conmigo, como si fuera una anomalía o como si fuera un bicho raro. Y es que, el origen de esto es que el mundo desde los últimos 50 o 100 años se ha diseñado para que a los 18 años elijamos una carrera profesional y nos dediquemos a un solo tema de por vida. Y tal vez en su momento funcionó, sobre todo en la época de la postguerra, que fueron épocas para nuestros bisabuelos y abuelos de reconstruir y de crear muchas empresas, y se ve mucho en las películas de esta época como de sí, hay que unirnos, cada quien hace su parte, cada quien va a tener una tarea, y funcionó en su momento. Pero ahora no debería sorprendernos que cada vez hay más personas que se sienten frustradas o frustrados porque en parte no están dedicándose a lo que les llama la atención, o no están siguiendo sus curiosidades, o están reprimiendo sus talentos. A mí me gusta mucho voltear a ver la vida de las personas de antes, pero mucho antes de que esto de elegir un solo camino para toda la vida fuera lo normal. Estoy hablando de personas de hace 150 o 200 o 300 años, y me viene a la mente, por ejemplo, Alexander Hamilton. Alexander Hamilton fue a la universidad, fue militar, fue estratega en la independencia de los Estados Unidos, y después se convirtió en la mano derecha de George Washington. Después se convirtió en secretario del Tesoro, y él inventó prácticamente el sistema financiero actual de Estados Unidos. Él inventó el sistema que más países después replicaron, incluyendo México. Él fue el creador del federalismo y escribía, y también fundó empresas. De hecho, una o dos de esas empresas siguen existiendo, y no se limitó a solo hacer cosas de derecho, como lo decía su título. Al contrario, fue estratega en la guerra. Él inventó un sistema financiero, creó un modelo de gobierno que no existía, fundó empresas, administraba el dinero de un país entero que apenas se estaba formando. Y yo no creo que él haya estado preguntándose, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Simplemente las hacía.
Leonardo da Vinci, por ejemplo, era pintor, científico, escritor, anatomista, ingeniero, artista, creaba artefactos de guerra, aparatos, también pintó la Mona Lisa y la Última Cena y cientos de pinturas. O Benjamin Franklin, que por ejemplo era diplomático, pero también político, pero también inventor, creaba tecnología y era escritor, científico, inventó el pararrayos, contribuyó a la electricidad. También Thomas Jefferson, que era inventor, arquitecto, agrónomo, fue parte del grupo de personas que escribió y firmó la independencia de Estados Unidos y también fue el tercer presidente. Entonces, ¿por qué estamos pretendiendo que nuestra mente solo puede estar en un tema de por vida, cuando históricamente hemos sido seres multidimensionales, con diferentes gustos, diferentes pasiones, diferentes curiosidades y tenemos cerebros capaces de aprender diferentes habilidades? Steve Jobs, cuando era chico, la única clase que sí le llamaba la atención en la escuela era la clase de tipografías y caligrafía, en la que aprendió ahí sobre el diseño y la elegancia de los diseños de los tipos de letra. Y si no hubiera tomado esa clase, las computadoras Apple no hubieran sido visuales y hubieran sido las primeras en presentarnos al mundo una computadora con diseño minimalista. Y tampoco hubiera existido la primera computadora que daba opciones para cambiar el tipo de letra en tus escritos. Si yo, por ejemplo, me hubiera dejado llevar por esta idea de solo una cosa, yo que estudié negocios internacionales después de cambiarme de carrera, no debería de haber escrito un libro, no debería de haber escrito una novela, no debería de diseñar journals de colección, no debería de haber creado ni lanzado mi empresa de suplementos, no debería de haber escrito sobre lo que escribí en mis libros anteriores, no debería de hacer contenido, no debería de hacer nada bajo las reglas de esta vieja escuela. Y el punto de esto es que cuando nosotros vemos que alguien más que ya conocemos o alguien más que ya vemos teniendo éxito en su potencial y vemos que está desarrollándose en las diferentes áreas que le gusta y en las diferentes áreas que le llama y cómo lo está haciendo uniendo diferentes partes de sus pasiones, al verlo en los demás nos hace mucho sentido. Nos hace mucho sentido que le interesen diferentes temas. Se nos hace como obvio que una cosa le aporta a la otra y vemos muy fácil cómo se unen sus curiosidades y cómo se potencian entre ellas. Pero cuando se trata de nosotros mismos, no entendemos por qué nos llama una cosa y la otra y no le vemos la unión a esas diferentes ideas o diferentes pasiones o diferentes curiosidades. Y hay una frase, y voy a citar nuevamente a Steve Jobs, que dice: no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás, así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Entonces hoy, en el momento presente, las conexiones o la unión entre esos puntos, entre esas experiencias e intereses pueden no ser tan evidentes, pero eventualmente con el tiempo y la perspectiva, esas conexiones se van a hacer claras y súper significativas. Y la manera de solucionar este error entonces es dejar de pensar cómo se unen todas las cosas que te apasionan y simplemente actuar bajo esos diferentes mundos, bajo esas diferentes curiosidades y habilidades. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta la pintura y la ingeniería de los carros y la repostería y vas a poner un negocio, entonces haz una pastelería que esté llena de arte y decora tu local con elementos de diseño de ingeniería como si los pasteles estuvieran siendo ensamblados por una máquina que hace carros. Por ejemplo, si tú compones canciones pero te apasiona también la moda y por otro lado la fotografía y parece que nada se une, qué increíble, porque vas a poder lanzar tu colección de ropa con las fotos de tus campañas que van a estar increíbles porque amas la fotografía, y qué increíble que para la campaña, usando tus fotos de tu marca de ropa, puedes crear música para los videos, o en un futuro puedes crear la música para ambientar tus propias tiendas con tu propia música, o lanzar un álbum con cada nueva colección de ropa que lances dentro de tu marca. Escuché hace poquito una entrevista de un podcast de una empresaria que amaba dar clases de canto y amaba aprender de psicología. Entonces, para no tener vidas divididas, creó una metodología en la que por medio del canto procesas y entiendes procesos de psicología. Yo ya aprendí entonces a
a plasmar mis diferentes habilidades en todo lo que hago y uniendo temas y uniendo ideas, uniendo diferentes curiosidades. Una de las cosas que a mí me pasó fue que yo estudié mucho tiempo por iniciativa propia temas de relaciones internacionales, de diplomacia y tanta teoría que me encantaba leer de las campañas políticas, y en algún punto llegué a pensar como, ay, qué desperdicio si ni siquiera me dedico a eso. Pero nada es un desperdicio, porque ahora pude crear un personaje para mi novela que está precisamente en ese mundo, y entonces ese personaje tiene tantos detalles de esos temas, y esa es una manera de unir las cosas que te gustan y los temas que te mueven y darles un uso y siempre sacarles provecho a que ya están en tu mente. Y el punto de dejar de cometer este error es que hasta que lo haces, entiendes cómo todo lo que está en tu cerebro te permite hacer algo de manera única que los demás no pueden hacer, porque justamente no tienen la misma mezcla de componentes o la misma mezcla de curiosidades o la misma mezcla de intereses, pero tú sí. Como decía Steve Jobs, una vez que ya lo haces, lo ves y puedes voltear a ver atrás y ver cómo se unen los puntos, porque literalmente estamos en una segunda época del renacimiento, un segundo renacimiento. El renacimiento fue una época en la historia hace como unos 500 años cuando las personas comenzaron a redescubrir y aprender muchas cosas nuevas sobre el arte, sobre la ciencia, sobre la escritura, sobre la creatividad, sobre los negocios. Fue el renacimiento como si el mundo despertara después de un largo sueño que duró cientos de años, y todos empezaron a crear pinturas, inventos, tecnología y a pensar de maneras nuevas, pensar de maneras emocionantes. Y fue un tiempo en donde grandes artistas, precisamente como Da Vinci o Miguel Ángel, hicieron todas estas obras súper famosas que admiramos todavía hoy en día. Esta época que estamos viviendo es literalmente el segundo renacimiento, en la que gracias al internet, gracias al alcance, gracias a la creatividad, gracias a la inteligencia artificial, gracias a que podemos encontrar mercados en todas partes del mundo, gracias a que nuestra voz puede ser escuchada a nivel internacional en un minuto, gracias a que ya no hay fronteras y se pueden enviar productos por paquetería a todos los países del mundo con un clic, gracias a todas estas oportunidades, cada vez más personas estamos siendo multipotencial, cada vez más personas estamos desarrollándonos en diferentes áreas y estamos entonces abiertos a probar y experimentar y especializarnos en diferentes ámbitos, no en un tema de por vida, porque en esta época tenemos esta oportunidad de desarrollarnos en los negocios, tenemos la oportunidad de desarrollarnos en una vida creativa, porque en esta época podemos desbloquear todo nuestro potencial y dejar de pretender que solo podemos pensar en un tema de por vida. Y ahora hoy entiendo que esa necesidad de justificar mis intereses ante mí mismo y ante los demás me estaba frenando, me estaba limitando y solo estaba tratando de encajar en moldes que no eran míos, pero al final las conexiones no tienen que ser obvias para todos, solo para mí, y si no son obvias tampoco para mí, lo importante es dejar de sobrepensarlo y empezar a practicarlas y aplicarlas y mezclarlas en lo que sea que decida hacer, porque lo que importa es que esas pasiones diferentes cuando se unen te permitan crear algo único y auténtico, algo que solo tú puedes aportar, y la oportunidad está hoy, la oportunidad está ahora. Esta época no es algo que ya viene, esto del segundo renacimiento no es algo que viene, es algo que ya está hoy, y entonces está en ti dar un respiro profundo y solo ser tú y actuar con todo eso que te hace ser tú, porque lo que sí sería un error gigante sería desperdiciar todo eso que te llama y desperdiciar todo lo que sabes hacer solo porque no te imaginas cómo conectarlo o cómo unirlo, o solo porque hasta ahora no tienes evidencia de alguien que ya lo mezcló y le fue bien a esa persona, porque tal vez tú eres la persona que va a ser el ejemplo, tal vez tú eres esa persona que va a hacer el caso de estudio de éxito, y tal vez tú eres la persona que va a ser la evidencia que le va a mostrar a otras personas cómo unir esas pasiones diferentes que tú tienes, que a los demás no se les ha ocurrido cómo se puede unir por falta de un ejemplo. Entonces, qué privilegio y qué retador, y ojalá puedas amar y enamorarte cada vez más de descubrir y de resolver cómo se hace ese reto. Y por último, el sexto error que no me permitía desbloquear mi potencial fue no trabajar internamente en lo que me detenía, no trabajar en lo que me limitaba. En lo personal, me frustra mucho cuando escucho personas que están tratando de comunicar que tu trabajo, tu empresa, tu proyecto tiene que ser como
como súper ligero, sin esfuerzo o sin trabajo duro, como si todo el día fueras a estar en un estado meditativo, como que todo fluyendo, como fantasiosamente, sin ningún tipo de estrés, sin ninguna incomodidad, sin problemas, porque eso sí es una fantasía, eso no sería realista. Tenemos que asumir que habrá dificultades en lo que sea que estés haciendo y eso no es malo. Para mí, asumir que habrá dificultades hasta me ayuda a ver el camino como un reto, como algo que me hará crecer, como algo que vale la pena superar, porque se supone que es difícil, se supone que tendré momentos de duda, se supone que tendrás días en los que no quieras hacerlo, se supone que voy a tener que hacer sacrificios, se supone que tengo que desafiarme, se supone que tengo que superar mis propios límites y ese es el precio que hay que pagar y si para ti vale la pena el precio, adelante. Por eso yo ya no evito la dificultad, por eso cada vez que se me ocurre un proyecto o una idea nueva o cuando voy a tomar una decisión también considero los obstáculos que probablemente voy a enfrentar y los retos que voy a tener que superar y es como, ok, hagamos lo necesario. Esto va a estar difícil, pero estoy dispuesto. Y entonces anticipo que mi cuerpo va a sentir nervios. Muchas veces me va a doler el cerebro. Muchos días no voy a saber qué hacer. Voy a tener que hacer mucho journaling ante estos problemas que estoy enfrentando. Voy a tener que buscar mentores y qué emoción que voy a tener que superar dificultades. Estoy dentro porque ese es el camino que quiero. En el libro El sutil arte de que te importe un carajo, el autor dice que la felicidad es elegir el problema que queremos resolver. Y hay un discurso también de Taylor Swift que vi hace poco en el que dice: necesito que me escuches cuando digo que no hay ningún camino que viene libre de negatividad. Si estás sintiendo resistencia, eso probablemente solo significa que estás haciendo algo nuevo. Y me encanta que también dijo: si estás experimentando turbulencia o presión, eso probablemente significa que estás alcanzando nuevas alturas. Y entonces este sexto error se trata de todas las veces que me dejé llevar por lo que se veía difícil y no lo hice a causa de no trabajar internamente lo que me bloqueaba. Porque por muchos años, como los 11 años que no escribí un libro o como los 2 años y medio que no dejaba una profesión que claramente no era lo mío, en esos años no trabajaba de manera interna lo que causaba que no podía escribir. No trabajaba de manera interna lo que me tenía atado. Y ha habido otras ocasiones en las que tengo que tomar decisiones difíciles y antes no trabajaba en mí para poder tomarlas. Por muchísimos años, antes de resolver este error, a veces decía: es que tengo un desorden, ok, pero resolver este error se trata de decir: ok, tengo un desorden, pero no me voy a quedar ahí. Voy a sentarme a poner un orden que me dé tranquilidad. O cuando me decía: a ver, es que no me siento listo. Ok, pero no se trata de estarte repitiendo infinitamente que no estás lista o listo, porque esta sensación de no estar listo no es para que te quedes repitiendo eso cada mes o cada año. Es una señal para buscar cómo estarlo. Es una señal para trabajar de manera interna y buscar en tus emociones qué te está dando miedo. Buscar cómo puedes calmarte. Buscar qué preguntas puedes resolver, con quién puedes acudir. O por ejemplo, si me decía a mí mismo: ay, es que me cuesta mucho decidir. Ok, pero trabájalo, decide y a ver qué haces tú de trabajo interno para calmar tu ansiedad y calmar tus nervios y a ver qué respiraciones buscas, pero decide y a ver cómo trabajas tú ya de manera interna ya cuando lo hayas decidido, pero no te quedes en la inacción. O por ejemplo, me decía: es que a ver, me siento perdido, pero me quedaba ahí sin trabajarlo y sin buscar una guía y sin buscar estructura y sin buscar cómo dejar de sentirme perdido y me quedaba ahí sin hacer un plan a largo plazo. O si me decía: es que no sé por dónde empezar. O todas las miles y miles de veces que me dije a mí mismo: es que no tengo motivación. Ok, pero entonces ¿qué sistema o qué orden puedo construir y diseñar para mantenerme constante a pesar de que haya días de que no me siento motivado? Y todo esto se trata de darnos cuenta de la señal, darnos cuenta de la sensación que tenemos y cambiar las acciones rápido. Porque si solo nos quedamos repitiendo la señal una y otra vez, ahí nos vamos a quedar por meses, por años, estancadas y estancados, sin progreso. El otro día leí esta frase que decía: lo que no estamos cambiando, lo estamos eligiendo. Y la manera de corregir entonces este error para mí fue detectar qué es lo que me limita, qué es lo que me está bloqueando, pero trabajarlo. Y entonces sé que tengo que hacer lo que sea necesario para hacerlo y aún y con esas sensaciones incómodas, ver de qué manera lo puedo trabajar para poder transformarlo y cambiarlo. Y entonces podemos anticipar que vamos a tener que seguir enfrentando dificultades en lo que sea que
que estemos haciendo y que va a haber días difíciles. Y qué increíble que entonces también podemos decir, ok, entonces también voy a incrementar mis herramientas para detectar constantemente lo que en algún dado momento me vaya a frenar o me esté bloqueando y pueda ponerme a trabajarlo. Finalmente, hay una frase en latín que la utilizan como símbolo y como bandera las personas que practican el estoicismo. Esta frase es memento mori, que traducido al español significa todos vamos a morir. Más que para asustarnos o pensar de manera negativa, es lo contrario. Es para recordarnos que tenemos un tiempo limitado y qué increíble que cada día puedas empezar a estar cada vez más en tu potencial. Qué increíble que al final de tus días puedas decir, viví una vida muy mía, porque no hay ninguna persona en el mundo que estando en su potencial, aprovechando los dones, habilidades, pensamientos, gustos, pasiones, curiosidades que tenía, se haya arrepentido de ponerlo en marcha. Porque cuando estás en tu potencial, literalmente las puertas comienzan a abrirse y llegan oportunidades que antes parecían lejanas. Cuando estás en tu potencial, te sientes mejor, te sientes más plena, más pleno, porque estás alineado con lo que realmente quieres y eres capaz de hacer. Cuando estás en tu potencial, hay una satisfacción súper profunda que viene de saber que estás dando lo mejor de ti. Y no solo eso, sino que también empiezas a atraer a personas y situaciones que amplifican ese crecimiento. Cuando estás en tu potencial, comienzas siempre a brillar de una manera que no pasa desapercibida. La gente empieza a hacerte preguntas y a buscar tu consejo porque ven en ti a alguien que vive con propósito y generas admiración y sin darte cuenta te conviertes también en un ejemplo a seguir. Y en ese camino no te sientes sola ni solo porque empiezas a atraer a las personas adecuadas a tu vida, personas que comparten tu visión, personas que comparten tus ideas, personas que te inspiran y personas a las que inspiras. Es como un círculo virtuoso de energía positiva y crecimiento. Y entonces, después de haber corregido estos 6 errores, sé que quiero seguir desbloqueando constantemente mi potencial, porque vale la pena, porque sé que no quiero estar arrepentido en el futuro a mis 80 años pensando en todo lo que quería hacer y no hice, pensando en todo lo que quería expresar pero no expresé, pensando en los llamados que no seguí, o no quiero estar como que en esa dolorosa pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Y aunque todas esas son cosas que quiero evitar a mis 80 años, en el presente no quiero estar tampoco estancado, no quiero estar viendo cómo los días, las semanas, los años pasan y yo sigo en el mismo lugar sin avanzar. No quiero estar intentando escapar de una vida que a mí me pareciera mediocre y tengo súper presente que no quisiera estar en una vida en la que se me va pasando un año tras otro sin hacer lo que realmente quiero hacer. Después de haber corregido estos 6 errores, tengo tan presente que ahora no quiero desperdiciar mi tiempo, no quiero ver tampoco cómo otras personas toman acción con una idea que yo tuve y que me la guardé. No me quiero quedar observando desde las sombras sabiendo que pude haber sido yo. No quiero quedarme con el mismo ingreso, no quiero quedarme sin crecer, sin mejorar mi situación financiera, viendo cómo alguien más prospera con la misma oportunidad que yo dejé pasar. No quiero vivir una vida marcada por la inacción. Sé que no quiero vivir una vida marcada con arrepentimientos. No quiero vivir en la frustración de saber que tenía el potencial pero no lo aproveché y no sería capaz de permitir que pase otro año más y vuelva a repetirse ese año tal cual, sin crecimiento, sin avance. Y es un hecho que no existe tal cosa como el momento perfecto, solo existen momentos y tú decides qué hacer con ellos. Así que ve y convierte algunos momentos imperfectos en perfectos a través de la acción, porque eso es lo único que hay. Por último, quiero agregar que estoy buscando a todas las personas que quieran reordenar, tomar decisiones y trabajar en su organización y productividad personal, porque estoy emocionado. Estamos por abrir las puertas de un entrenamiento intensivo para definir lo que quieres, para organizar tu vida de manera estratégica, para dominar tus hábitos y para desbloquear tu potencial ilimitado. Voy a dejar el link de este entrenamiento intensivo en la descripción de este episodio. En este entrenamiento intensivo llamado Potencial Total, pasaremos 4 semanas juntos. Vamos a trabajar en corregir estos errores que comenté en el episodio y te voy a enseñar cómo reorganizar tu vida, cómo saber lo que quieres y cómo comprometerte con lo que decides, cómo comprometerte con tus proyectos creando sistemas para cuando sientas motivación, pero también sistemas para cuando no sientas esa motivación y aún así puedas hacer las cosas pensando en el largo plazo, con estrategia y experimentando rutinas para mantenerte constante, porque sin compromiso
es un hecho que nunca vas a empezar, pero más importante, sin constancia nunca vas a terminar. Este programa está diseñado para ser tu lugar seguro para activar tus ganas de más, el lugar en donde vas a poder tomar decisiones, el lugar donde vas a poder definir planes realistas y retarte intelectualmente, el lugar para ordenar y reorganizar tu vida, para encontrar y diseñar tu rutina y para hacer ajustes y sentir que vas en la dirección correcta. Y a ver, yo sé que puede dar miedo, da miedo romper patrones viejos, yo sé que da miedo hacer cambios, yo sé que genera estrés, dudas, miedo, ansiedad, pero se trata de trabajar esto que no nos deja avanzar. Por eso invité a este programa a Sofía Asus, que es psicóloga organizacional y psicóloga clínica, para poder irnos profundo al manejo de emociones y todas estas decisiones que tienen que ver con lo que puede estarte bloqueando de estar en tu potencial. Y por eso este es un programa que cubre la teoría, las decisiones, los planes, la práctica, la productividad, lo externo, pero también lo interno. Porque esto se trata de que puedas ver hasta dónde llega tu potencial y que tengas las herramientas y los recursos de trabajo personal para que sí puedas llegar a ese potencial y experimentar tu propia cuenta, las oportunidades, el brillo, las ideas, las conexiones y las puertas abiertas y todo eso que sucede cuando estás en tu más alto potencial. Esta es la segunda edición de Potencial Total. La primera edición fue en septiembre de 2023 y ahora esta será la única edición de este año. En el link que dejé en la descripción del episodio vas a poder unirte a la lista de espera, ya que hay cupos muy limitados al ser una experiencia intensiva una vez al año. Si te unes a la lista de espera, en el link que dejé en la descripción del episodio desbloqueas el único cupón disponible. Este cupón es de $33 y si eres de las primeras 44 personas en inscribirse, recibes un journal de colección gratis hasta la puerta de tu casa en cualquier país que tú vivas. Así que es muy inteligente unirte a la lista de espera, porque esas ganas de más están ahí para recordarte de lo que eres capaz de lograr. Tu potencial está listo para ser desbloqueado y lo único que falta es tu decisión. Y aunque el momento perfecto para así estar en tu potencial fue la última vez que dijiste que lo harías, el segundo mejor momento para empezar es ahora mismo, porque todo lo que quieres está a una decisión y a un trabajo interno y a una planeación de distancia. Quiero terminar con un recordatorio. Haz que dos personas se sientan orgullosas. Tu versión de cuando tenías 8 años y tu versión de cuando tengas 80 años. Sigue adelante porque lo mejor está por venir. Sigue adelante porque eres más fuerte de lo que crees. Sigue adelante porque cada paso que das te acerca un paso más a tu potencial. Sigue adelante porque mereces ver todo lo que sucede cuando mezclas esfuerzo con trabajar en tu potencial. Y con eso cerramos este episodio. Gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte Podcast. Si te sumas a Potencial Total, nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.